Estoy en el barrio más antiguo de Buenos Aires y a la vez en el barrio más chiquito. Hacia allá, distante, unas 10 cuadras, está el casco histórico, la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. Y para el otro lado, el Riachuelo. Antiguamente, en tiempo de los españoles, se lo llamaba el Riachuelo de los Navíos, el punto de llegada a la gran aldea, a la ciudad de Buenos Aires, que era minúscula en ese momento. San Telmo nació siendo un barrio de la clase adinerada, de los pudientes, de los que tenían plata. Por eso estaba cerca precisamente del poder. Y eso fue un tiempo feliz, seguramente, y de crecimiento, hasta que algo cambió esa situación. Y esto ocurrió, el año exacto fue 1871. ¿Y qué pasó en 1871? Vino una epidemia de fiebre amarilla. Y entonces eso diezmó a la población. Y en ese momento los adinerados decidieron mudarse de barrio, escapar de esa plaga. ¿Y a dónde fueron? A lo que es el barrio norte. Fundaron de alguna manera con su escape el barrio norte. El barrio norte viene a ser algo así como entre Retiro y Recoleta. De tal modo que las casas, las casonas que tenían, que todavía pueden verse en los alrededores, un poco venidas a menos, por cierto, esas fueron ocupadas ¿por quiénes? Por los inmigrantes europeos que llegaban en masa a la gran aldea. Estamos hablando de 1870, a partir de ese momento, barco tras barco. Y entonces, ¿qué hacían con esas casonas? Las compartimentaban y de algún modo empezaron a forjarse, a formarse los conventillos. Y así es como Cama Caliente, algunas familias empezaron a progresar, lo que ocurrió después con Argentina, de tal modo que los barcos seguían llegando y la gente en los conventillos seguía renovando. Pero a la vez no se ponía un peso y era tal la decadencia del barrio y el hacinamiento que llegó un momento, ya avanzando mucho los años, que el gobierno de la Revolución Libertadora, después del derrocamiento de Perón en 1957, llegó a tener un proyecto para destruir completamente el barrio de San Telmo y para construir en su lugar una suerte de barrio de monoblocks, edificio de monoblocks. Se pretendía hacer algo así como, un estilo soviético de viviendas cerca de la Casa Rosada. Por suerte eso no prosperó y por suerte hubo una persona que apareció, yo diría en 1960, 1970, que dio en el clavo y que está un poco injustamente olvidada, que se llamó el arquitecto José María Peña, un gran cuidador del patrimonio edilicio, arquitectónico, histórico de la ciudad. José María Peña, ¿qué hizo? Dijo, bueno, esto es antiguo, vamos a recuperarlo y vamos a traer entonces cosas que tengan que ver con eso. Y así empezaron a llegar los anticuarios. Empezó a convocar a uno y por contagio llegó el otro, de tal modo que San Telmo se convirtió en un lugar de cosas viejas, empezaron a rescatarse los frentes de las viejas casonas y empezó a llegar, porque esto es importante también, el turismo europeo. El turismo europeo entonces, pasando los años, ya en la década del 90, yo diría en los tiempos de Menem, dio la identidad definitiva al barrio. ¿Por qué? Porque llegó la comida étnica, los restaurantes tipo boutique, y así este barrio terminó de revivir y terminó por convertirse en uno de los íconos verdaderamente argentinos para el mundo. Este es el centro histórico, aquí ocurrió todo. Y si vemos, todavía las casas tienen ese aire antiguo, algunas parecen viejas casonas. Esto es de aquella época. Y historia, pero para tirar para arriba, porque en una esquina, por ejemplo, en el bar de la esquina se juntaban nada menos que Sábato y Borges a discutir, a manifestar sus puntos de vista, los mejores, quién sabe, literatos que tuvo la Argentina del siglo XX. Y arriba en el edificio de la esquina también está el atelier de Juan Carlos Pallarols, que es la persona que hace los bastones presidenciales, nada menos. Juan Pablo
Juan Carlos Pallarols, el hombre que hace los bastones de mando de todos los presidentes argentinos. Y este es un barrio que verdaderamente ahora lo vemos así. Es muy temprano por la mañana y prácticamente no hay actividad. Pero te quiero ver los fines de semana cuando llegan todos los turistas y es verdaderamente un aluvión entre las casas de antigüedades, los lugares de comida, de esparcimiento, los que bailan tango, los músicos que pasan la gorra. Toda esa fauna verdaderamente es muy propia de San Telmo y desaparece durante la semana. Hoy se sabe que San Telmo y el centro histórico de Buenos Aires, o sea la Plaza de Mayo y alrededores, el barrio de Montserrat, estaba repleto de túneles que habían hecho los jesuitas, Dios sabe para qué, si para escaparse de los indios, si para escaparse entre ellos o de los políticos que estaban en ese momento, de las autoridades, pero se podría decir que todo San Telmo es un barrio con vida subterránea. De tanto en tanto sale a la luz esta situación, como cuando fui hace un tiempo a la calle Bolívar a ver el Zanjón de Granados y me encontré con esto. Sí, Buenos Aires en los últimos 20 años se ha empezado a descubrir que tiene un mundo inferior, un mundo bajo tierra que no es solo el subte, las cloacas o el estacionamiento. Buenos Aires tiene toda una historia bajo tierra y tiene un patrimonio que en la medida que va saliendo a la luz, que se va restaurando, que se va abriendo, que se va estudiando, es magnífico. Y claro, todo lo oculto, todo lo inexplicable, pero que sabemos que existe, genera imaginario, hay desde literatura maravillosa hasta poesía, hasta novela. Es decir, hay muchas cosas que transcurren en este mundo de túneles bajo tierra. Ernesto Sábato es el que lo llevó a su máxima expresión. Puedo asegurar que tomé al pie de la letra las reflexiones y consejos del arqueólogo urbano Daniel Chabelson y me dispuse a bajar a ese mundo subterráneo de la ciudad. ¿Dónde? En San Telmo, en la calle Defensa al 700. Allí me esperaba Matilde. Hola. Hola Matilde, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a El Zanjón de Granados. El Zanjón de Granados es un sorprendente viaje al pasado y a través de sus túneles inquietantes, escaleras y pasadizos, todo rematado con una luz tenue, apenas necesaria, es posible revivir la vida doméstica de 4 siglos. Así como lo vemos, esto fue una casa laberíntica. La compró en 1985 el señor Jorge Eckstein, sin saber que iba a quedar, por así decirlo, atrapado por ella para siempre. Era un proyecto comercial originalmente. Esta persona, que es un hombre de Buenos Aires, nacido acá en San Telmo, hijo de inmigrantes, él quería poner aquí un restaurante. Compró una casa de 1830, primera gobernación de Rosas, ¿no?, para ubicarse. Una casa que había sido de una familia muy adinerada, que después había sido un conventillo durante más de 100 años y que había estado abandonada, derrumbándose de a poco. Él compró la ruina. No sabía que el Tercero del Sur, un arroyo, había corrido al fondo de la casa, por debajo. ¿Nosotros estamos dónde, Matilde? Aquí. Esto es la calle Defensa, 7 cuadras de la Plaza de Mayo. Que es cerca del río, ¿no? 2 cuadras. Del río. Si uno mira viejos mapas de Buenos Aires, verá la importancia de este arroyo. Se podrán imaginar que los túneles abovedados que tenemos a la vista fueron en su momento un entubamiento para que por allí escurriera el agua, lo cual ya nos está diciendo que estamos frente a una gran obra de ingeniería de 1780.
Pero no nos adelantemos, porque don Jorge Eckstein no sabía con lo que se iba a encontrar cuando compró esta casa. Y estas cosas tiene San Telmo y sus pasajes, un alarde de creatividad con todo este cielo de paraguas. Esta es la Galería French, el solar de French se llama. Y cuando hacemos alusión a French, estamos hablando de una persona muy importante verdaderamente para lo que fue el nacimiento de la patria. Porque recordaremos de la escuela aquello de French y Beruti. Bueno, el señor French, que vivió en este lugar, fue uno de los que repartían las escarapelas celestes y blancas en los tiempos de la Revolución de Mayo. Pero aparte, fue un hombre de combate, un hombre que verdaderamente le puso el cuerpo a toda esa gesta revolucionaria que culminó después con la independencia. Acá dice que en este solar nació el coronel Patricio Domingo French, ilustre soldado de nuestra independencia. Y ahora salimos a la calle y volvemos entonces nuevamente a la calle Defensa. ¿Por qué se llama Defensa esta calle? Por este mismo lugar donde están los adoquines. Bueno, yo no voy a decir que estos adoquines son de aquel tiempo, pero por acá pasaron las tropas inglesas después de cruzar el riachuelo con rumbo al centro del poder, al fuerte de Buenos Aires, durante las invasiones. Y es de imaginarse entonces cómo habrá sido en ese momento. Naturalmente que prácticamente todo esto no existía, pero sí queda ese aire por todas las características de este lugar donde estoy como encajonado, ese aire histórico tan importante y tan hermoso para recordar. Y cuando hablamos de los adoquines de la ciudad, también podemos hablar de que en algunos tramos todavía quedan las vías de los antiguos tranvías, esos que se usaban en lugar de los colectivos en Buenos Aires. Porque si algo tiene esta ciudad es la belleza de, como dicen algunos tangos, ese no sé qué. Esas cosas que son típicamente porteñas y que todavía perviven aquí en la ciudad. Y allí tenemos otro símbolo de Buenos Aires, el kiosco de revistas, de diarios. Bueno, Buenos Aires y particularmente Defensa es una calle que los tiene y muchos. Por ejemplo, en este pasaje nos encontramos con una casita típica que está entre las más antiguas que se conservan en la ciudad. Caminando acá entonces, vemos allí desde donde venimos, que está la calle Defensa, la más importante, como decía, que Defensa tuvo 5 nombres distintos. Al final, en 1849, le quedó el nombre Defensa, y yo creo que con justicia, porque por allí pasaron los ingleses y terminaron siendo expulsados. En el viejo mercado se puede encontrar casi de todo. Por empezar, claro, un buen desayuno con scones tibios. Y si uno le quiere agregar un poco de dulce para incorporar un toque extra de sabor, también. Mientras, digamos, repasamos las hojas de trabajo, ¿no? Pero después, caminando, uno se encuentra con cosas muy disímiles, porque por un lado hay puestos de verdura fresca, carnicerías, y están también, por supuesto, esos puestos que llaman mucho la atención, los de antigüedades, los de cacharritos, los de relojes, los de instrumentos musicales antiguos, de discos, donde uno puede encontrarse con las cosas más sorprendentes, muchas de las cuales inevitablemente lo llevan a uno directamente de viaje y en un santiamén
hacia la infancia. Saca chispa. Son afluencias. Parecen reales de fútbol, pero son de goma. Te aparecen cosas, por ejemplo, como el inolvidable Topo Gigio. Lo dije yo primero. La experiencia de San Telmo también es un viaje interior, ¿eh? Es un rescate emotivo. Una de las rarezas que guarda, de las tantas rarezas que guarda el barrio de San Telmo, está en esta calle que en realidad es un pasaje. Es el pasaje San Lorenzo. Y en el número 380, como se puede observar, aquí está algo que es único en el país. La casa mínima. O sea, si ustedes ven, tiene ese balconcito, esta doble puerta, obviamente toda la antigüedad, y son 2 metros, casi 3 metros, creo que no llega a 3 metros. Ha quedado un ladrillo a la vista, la farola, que denota su antigüedad. Y de aquí nos vamos a otro lugar donde también hay algo muy atractivo, muy argentino y que constituye una simpática rareza. Camino a este empedrado y pienso si Gardel nos hizo conocidos en el mundo a través de nuestra música ciudadana, el tango. Acá estoy frente al templo, quién sabe, de Buenos Aires del tango, donde sabía gorjear, tocar con sus manos enormes la guitarra criolla y decir como nadie el lunfardo en forma de tango. Estoy hablando de Edmundo Rivero. Edmundo Rivero y el viejo almacén, que era el lugar donde cantaba todas las noches, son algo, digamos así, que está unido, entrelazado, está permanentemente junto a los argentinos y a la gente de esta ciudad de Buenos Aires. Acá todas las personas famosas que vinieron a Buenos Aires recalaron en este lugar para escuchar a Edmundo Rivero, aquel de las manos grandes y de la voz áspera y de esas interpretaciones tan sentidas y maravillosas que resonaban en todo San Telmo y que hablaban de sur, aquel tango inolvidable.